Excelente día tengan todos ustedes, es un gusto saludarte, soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Morianani. Mi mayor cualidad, unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y sanación cuántica. Y te hago una pregunta, ¿te has sentido muchas veces en tu vida como que no puedes avanzar? ¿Deseas llevar a cabo muchas ideas, muchos proyectos, pero no puedes avanzar? Te llenas de deudas y muchas veces dices, ¿por qué volví a dar el tarjetazo? Y la verdad es que lo hubiera pensado mejor, pero me la paso endeudada, endeudado constantemente. O incluso sientes como si no pudieras avanzar hacia lo que te hace sentir feliz, contenta, contento, y siempre tienes que estarte pues cargando al mundo entero. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la deuda y la culpa en el vínculo con la madre y por qué todo esto tiene que ver con lo que te he platicado. Recuerda darle like, compartirlo y suscribirte y comentarme, porque para mí me es de mucha utilidad conocer cómo te va ayudando este video. Y recuerda que al final siempre te voy a regalar un ejercicio grado terapéutico en el cual vas a poder pues empezar a trabajar sobre el tema. Así es que vamos a iniciar. Para iniciar te voy a contar un par de historias con las cuales quizás te vas a identificar. Número uno, esta es una mujer, unos 45 años, que menciona que ha tenido varios trabajos, pero que de alguna manera pasa lo que le pasa, termina como no avanzando en el trabajo, ya sea que ella siente la necesidad de renunciar e incluso en uno de esos trabajos sale al extranjero, tiene una vida en el extranjero, pero algo le hace sentir que tiene que regresar y termina regresando a casa de su madre. Y después de vivir un par de meses y demás, empieza a sentir como una atore en sus relaciones, como un no poder avanzar en sus proyectos profesionales. Ella justifica que está así porque pues no tiene trabajo, pero también cuando hablamos sobre el tema me menciona que al fin de cuentas también le es cómodo quedarse en casa de su madre. Sin embargo, ya tiene cierta edad, considera que quiere vivir una relación de pareja, pero que tampoco puede establecer relaciones formales con alguien. Entonces ella dice, ¿qué me está pasando? Cuando yo imagino y pienso y siento que soy capaz de hacerlo, pero algo pasa que no lo logro. Caso número 2. Una mujer que también, unos 40 años, ¿no? Exitosa, que es muy capaz en su área de trabajo, menciona que no ha podido establecer una relación de pareja, que siempre ha estado atrayendo hombres con los cuales se le hace difícil porque son hombres distantes o son hombres como a los cuales ella tiene que estar dando y que no termina como de conectar con ellos ni ellos con ella, e incluso los que logran tener una relación más profunda con ellas, al final ella siente que no puede, que algo ya no se siente cómoda y tiene que terminar la historia. Y caso número 3. Un hombre que siente que, bueno, ha logrado materialmente cosas, ha podido ser independiente, es profesionalmente, tiene amistades, tiene amigas, ha llegado a tener algunas veces pareja, pero siente que cada vez que va logrando algo en su vida, se siente con una terrible culpa. Siente como que ya es momento de dar un siguiente paso y algo lo está deteniendo. Algo dice, es que ya no puedo avanzar, es que siento que si avanzo algo me puede suceder. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos tres casos? Bueno, tiene que ver con la culpa y con la deuda. Así es. Entonces, te voy a platicar de cómo esta experiencia se puede ir instalando a lo largo de tu vida y va a ir teniendo varias repercusiones. Te lo cuento. ¿Qué es el sentimiento de culpa?
la culpa es una de las emociones de más baja vibración, así es, porque genera un sentimiento de pesadez, genera una sensación de estar atorado, de no poder, ¿sí?, acceder al placer, al bienestar, porque algo o alguien me hace sentir que yo le debo algo. Uh-huh. La culpa siempre va a venir acompañada del sentimiento de deuda. Y va a ir acompañada también del sentimiento siempre de postergación. Porque cuando una persona se siente culpable, va a ir minando poco a poco su bienestar, o siempre lo va a postergar, o siempre va a estar sintiendo de, uy, estoy siendo feliz, uy, estoy teniendo algo bueno en mi vida, pero yo tengo una deuda, yo tengo un sentimiento, una experiencia donde he creído o he asumido que soy culpable de algo o frente a alguna situación. Entonces, por eso la culpa, cuando se instala en una persona, esa persona se ve a merced de quien siente culpa o de quien siente deuda. Esto es decir, me hago a lo que la otra persona o a la situación tiene sobre mí, genera un sometimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, de alguna forma, sobre todo muy inconsciente, hemos asumido la culpa y la deuda en el vínculo con nuestra madre? Bueno, como si esta es la primera vez que ves mi canal, te invito a que vayas, como siempre en cada video te digo, ve a mi canal y revisa la serie de videos que tenemos acerca de la relación con la madre y el vínculo con la madre, sabiendo que la relación es esa interacción con tú a tú con ella, y el vínculo son todos los programas inconscientes, el transgeneracional, todo aquello que de alguna manera se va repitiendo y que nos hará siempre estar unidos con ellos, en lo positivo y en lo no tan positivo, ¿ok? Pero que sobre todo no es que estén separados, simplemente es entender que muchas veces nuestras problemáticas están en función de la relación y en otras están en función del vínculo, ¿sí? Y a veces en ambos. Entonces te invito a que vayas a mi canal y veas otros videos para que puedas entender más sobre cuando hable del vínculo y de la relación con la madre. Bueno, regresando al punto de la culpa, ¿sí? ¿Por qué alguien se sentiría culpable o en deuda con su madre? ¿Sí? Sabiendo que el primer vínculo importante en nuestras vidas es con ella, porque de allí hemos nacido. Pero que también, lo hemos dicho en muchísimos de nuestros videos, es que la madre a nivel simbólico representa la vida, ¿sí? Y representará el amor, representará la conexión y la abundancia, representará, pero no es simplemente que la represente, es toda la construcción que nosotros hacemos en ese primer vínculo. Entonces, a continuación te voy a explicar cómo muchas veces esa culpa y esa deuda se instalan, porque sí es algo que nuestra madre desafortunadamente está generando hacia nosotros o generó hacia nosotros. A mí me gustaría mucho enfatizar que no se trata, por supuesto, ni de victimizar a nadie ni de culpar a nadie. Sin embargo, sí creo que es muy importante comprender que la maternidad es un gran servicio a la humanidad, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo incluso diría que deberíamos abogar porque quienes desean ser madres o quienes lo son, pues incluso les pagáramos, ¿verdad? Porque se dedicaran realmente a ser madres, se dedicaran realmente a aquellas mujeres que así lo desean, a prepararse interna y externamente para poder criar, porque tener hijos creo que es una de las mayores bendiciones, pero es un gran reto. Y como te menciono, no se trata de satanizar a nadie, pero sí de mirar que en ocasiones la forma en que estamos criando a nuestras hijas y nuestros hijos, muchas ocasiones
dista de que llevemos a cabo el mayor propósito, que es entregar hijos al mundo sanos, abiertos y realmente personas que vienen a hacer su propia vida. Y bueno, aclarando esto, hablemos de la culpa y de la deuda. Te voy a poner otra pequeña historia para que podamos comprender qué pasa con este tema. Esto es una mujer que ha intentado muchas veces conformar una pareja, incluso teniendo una pareja ha intentado embarazarse y simplemente es algo que no ha logrado, ¿sí? Una pareja no lo logró, con otra pareja no lo logró y finalmente dice, bueno, algo está sucediendo aquí. Y cuando vamos a hacer una revisión de su vida, desde dónde le puede estar viniendo esto, entonces aparece un gran tema, ¿verdad? El vínculo con su madre. ¿Qué pasaba con su madre al momento de que ella estaba siendo gestada? Pasaban muchísimas cosas, pero entre una de ellas, su madre, por ejemplo, no estaba enamorada de su papá, vivieron juntos, pero no amaba a su padre. Entonces ya de entrada tenemos un primer indicador. Esta mujer, o sea, la madre de la consultante, no está disponible para querer ser madre de un hijo de un hombre al que no ama, ¿sí? Segundas circunstancias, esta mujer se tiene que quedar en esta relación y por supuesto cría o tienen otros hijos. Entonces se ve envuelta en una maraña de circunstancias donde simplemente se siente frustrada, se siente enojada y sobre todo genera mucho resentimiento hacia el padre de los hijos e incluso hacia sus propios hijos. Porque aunque nunca fue explícito, porque esto muchas veces no es explícito. O sea, una madre no le dice a un hijo, en ocasiones sí, ¿verdad? Tú eres el culpable, por ti me tuve que quedar, por ti tuve que vivir una vida como la viví. Entonces, esta mujer, la consultante, se da cuenta desde muy chiquitita que ella se sintió culpable, porque cuando sus padres, ¿sí? En un matrimonio donde no hay amor, por supuesto que es más viable que haya violencia. Cuando sus padres discutían, aunque su madre nunca literalmente le dijo, es que estoy muy enojada de vivir esta vida, ella lo percibía, ¿no? Ella decía, mi madre no quiere estar aquí y está aquí por nosotros. Y porque está por nosotros, entonces yo voy a tener que hacer algo por ella. Me siento en deuda, me siento culpable. Entonces, la madre, una mujer amargada, pues lógicamente, ¿no? Al estar en una situación que no quería, una mujer enojada con el padre, enojada con la vida, empieza a crear en esta pequeña condicionamientos que le hacen sentir que, bueno, hay una deuda. Y la consultante empieza a asumir que es su culpa, ¿sí? Que ella es la responsable, como yo lo he explicado en otros videos, sobre todo en los primeros 3 años de vida, el cerebro del pequeño asume que todo lo que pasa alrededor de él es su culpa. Entonces, esta consultante empieza a decir, bueno, si yo quiero que mi madre se quede aquí, yo voy a tener que asumir todo lo que le está pasando es mi culpa. Punto número 1. Punto número 2, tengo una deuda con ella y por tanto yo me debo a su vida. Entonces, a lo largo de su vida, esta consultante va como aceptando toda la carga emocional que la madre tiene. El enojo, la rabia, la tristeza, etcétera, ¿no? Y lo hace parte de esta consultante, lo hace parte de los condicionamientos que guían su vida. Entonces, ella se descubre que cada vez que tenía algo que le iba bien, ella misma se truncaba, porque en el inconsciente era, yo no lo merezco, soy culpable, ¿sí? O cuando establecía alguna relación de pareja,
terminaba confrontada con su pareja porque decía, no puedo tener una buena relación porque soy culpable de que mis padres no tuvieran una buena relación porque discutían por dinero, porque discutían porque X, X, X y Y. Entonces había un gran sentimiento de culpa. Y finalmente decía, no quiero tener hijos, pero no logro embarazarme porque para su inconsciente, mejor dicho, el tener hijos era repetir esa carga, esa deuda, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo la culpa y la deuda se van instalando desde el primer momento en que la mujer muy probablemente no asume la maternidad, ¿sí? No asume, muchas veces el caso es de, por maternidad dejé de estudiar, por maternidad dejé de a lo mejor de hacer ciertas cosas que yo quería, no quería embarazarme, no quiero al papá de mis hijos o el padre de mis hijos me causa un dolor, entonces inconscientemente toda esa rabia, todo ese dolor lo transmite la madre a los hijos como un por tu culpa, tú me la debes, ¿sí? A veces es muy explícito ese coraje, ese odio, ese resentimiento, porque las personas, la mamá, saca y expresa ese dolor a través de la violencia con el hijo, a través de, incluso lo puede llegar a enmascarar como sobreprotección, ¿sí? Muchas madres que sienten ese coraje, entonces, ¿qué hacen? Sobreprotegen al hijo. Lo cuidan de más como para decir, es que sí me interesas, pero es más bien se le llama una proyección de tu propio enojo y de tu rabia. Entonces, vamos viendo que esto, a la larga, en el inconsciente y en el inconsciente familiar, como te voy a explicar en la siguiente historia, también se hereda. Otro caso que te voy a contar. Una mujer que conformada en una familia y demás, pero siempre está sintiendo como enojo hacia sus hijos, ¿sí? O sea, siente enojo, siente rabia y ella no comprende de dónde le viene, ¿sí? Entonces dice, indagando en su historia, me dice, pues yo amo al papá de mis hijos, yo me casé enamorada, o sea, tengo una vida bien, o sea, con sus altas y sus bajas, pero hay veces que siento enojo hacia mis hijos y no lo entiendo por qué, ¿sí? Y indagando, bueno, el niño es problemático, no son problemáticos, simplemente es como un coraje. Entonces, yendo un poquito más atrás, nos damos cuenta que en su historia, en su madre de ella, por ejemplo, era una mujer que ya había tenido hijos, que estaba viuda y que en su época, para sobrevivir, la familia de esa mujer le pone una tienda, ¿sí? Le dice, bueno, pues eres una viuda, tienes 3 hijos, te vamos a poner una tienda. Entonces, esta mujer se embaraza. Aquí no sabemos muy bien si fue un abuso o fue realmente una relación consensuada. Se embaraza nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La familia de esa mujer dice, no, espérame, o sea, ya te pusimos una tienda, ya te estamos ayudando y ahora vuelves a salir embarazada. Entonces, este enojo, este coraje, ¿sí? Pues ni modo, ahora va a tener que ir con sus 3 chiquillos y un cuarto que viene, que fue la mamá de esta consultante, dice, bueno, pues ella transfiere todo ese coraje. Entonces, ¿qué hace la abuela, por decirlo así? Se dedica a trabajar para sacar a sus hijos adelante, pero siempre había un enojo, una rabia hacia esta hija, porque por su culpa ella perdió todo ese bienestar, cuando realmente pues no es así, ¿verdad? Porque nadie tiene la culpa de nacer en las circunstancias que uno nace. Entonces, ese enojo inconsciente se ha transferido a las siguientes generaciones. Entonces, esta mujer, hasta que libera esa emoción en su transgeneracional, puede soltar la deuda y la culpa. ¿Cómo también se estaba viendo reflejada en ella esa experiencia? Porque
ella, la consultante, junto con sus hermanas que tiene, siempre tenían deudas. Siempre había un problema de deuda económica, siempre no podían sobresalir en la cuestión del dinero, ponían un negocio, fracasaban, una de las hermanas cambiaba de trabajo una, otra y otra vez. Entonces, ese sentimiento de deuda que se tenía se estaba reflejando también en el bienestar económico, porque acordémonos, la culpa es un sentimiento que nos hace someternos y que nos hace sentir en deuda. Y el inconsciente, ¿cómo va a sacar eso? Endeudándote. Le debo algo a alguien. Vamos a continuación a ver qué podemos hacer en respecto a este tema. ¿Cómo se va estableciendo esta culpa, esta deuda de manera inconsciente y que posteriormente va a ir afectando muchas áreas de nuestras vidas? Bueno, número 1 es la forma en la que mamá decidió ser madre, ¿sí? Como ya te lo mencioné, muchas veces de forma consciente e inconsciente las mujeres no están listas para ser madres por todo lo que eso implica y inconscientemente transmiten esa deuda al hijo, esa culpa de por tu culpa yo me tuve que quedar, tuve que dejar de ser, etcétera, etcétera. Número 2, por lealtad al dolor y a la deuda. Esto es porque arriba de nosotros hay muchísimas historias donde quizás acordémonos que todas las situaciones no se generan solo porque sí, siempre hay historias atrás y que la forma de resolver emocionalmente de nuestros ancestros muchas veces pues fue la que pudieron y las que tuvieron alcance para poder sobrevivir a situaciones dolorosas. Entonces, sobre todo cuando hay muertes inesperadas, cuando hay eventos traumatizantes, las personas para sobrevivir a eso, lo que pudieron hacer es generar culpa. Y esa culpa hace como de atrapamiento, ¿sí?, a sus descendientes y los llena de dolor. Entonces el dolor se vuelve la moneda de cambio para que eso pueda resolverse, ¿sí? Cuando hay la muerte de un hijo, cuando hay la pérdida, entonces la culpa la vamos sosteniendo y en la lealtad con nuestra madre, nosotros la asumimos también. Entonces podemos ir diciendo inconscientemente, si tú no fuiste feliz, si tú no has recibido gozo, si tú no has recibido bienestar, yo tampoco puedo, ¿sí? Esas son las lealtades. Pero también puede ser al revés, ¿verdad? Que el clan diga en ese inconsciente familiar ese, a ver, tú no puedes ser feliz, tú no puedes gozar, tú no puedes tener, porque nosotros nos sentimos culpables y hay un dolor que no se ha visto y que tiene que salir a la luz. O simplemente no te lo hemos permitido porque es la manera en la que vamos saldando una cuenta. También es cierto que el dolor se instala en nosotros como un mecanismo de sobrevivencia, ¿sí? De un mecanismo de condicionamiento que vamos repitiendo automáticamente. Si quieres saber un poquito más sobre esto, ve a mi video El merecimiento y el vínculo con la madre, donde te lo explico por qué muchas veces este dolor se transmite de generación en generación. Y número 3. La culpa y la deuda se puede llegar a establecer también en la interacción con nuestra madre a raíz de los momentos importantes de crianza, recordando que nosotros absorbemos esa experiencia porque quizás vemos que mamá sufre, que mamá padece, que hay algo que le está sucediendo a nuestra madre o a nuestro padre y que abrazamos la culpa y la deuda porque ella vivió eso. Entonces, o porque mamá también nos lo recuerda, ¿verdad? Te puede haber dicho, es que por tu culpa esto, por tu culpa aquello, por la culpa de ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, en esas interacciones también podemos llegar a instalar la culpa. Y cuarto, por un evento contundente. Muchas veces se conoce a esta culpa también por eventos traumatizantes. Por ejemplo, cuando
cuando la mamá muere en el parto, ¿sí? O sea, la mamá al morir en el parto, el bebé se queda desprotegido, pero todo ese dolor que se genera en la familia de esa pérdida, incluso en el padre, o incluso el padre, culpa a ese hijo, ¿sí? O a esa hija, entonces ahí se instala un profundo sentimiento de culpa y de deuda con nuestra madre. O cuando hay la muerte de un hermano, o cuando hay la pérdida del marido, o cuando incluso, porque también hay casos así, cuando los padres pierden el trabajo y llega un bebé, ¿sí? O son niños pequeños y los padres tienen que ir transitando por carencias económicas, también se instala el sentimiento de culpa y de deuda. Entonces, a continuación te voy a compartir un ejercicio que te puede ir ayudando a primero a desmembrar si hay este sentimiento, cómo te afecta y qué puedes empezar a hacer para irlo pues movilizando, ¿verdad? Para ir resolviendo estos sentimientos de deuda y de culpa con la madre, es muy importante que comprendamos que estos condicionamientos son profundos, muchas veces muy inconscientes y que no nos hemos percatado de cuánto impacto tienen en mi vida. En mi propia experiencia personal y en mi experiencia profesional te puedo decir que llevan un proceso. Primero, el darnos cuenta. Sí, podemos ir a revisar en nuestro transgeneracional dónde están instalados estos sentimientos, pero que también deben ir acompañados de un reprocesamiento de nuestras creencias y de un reprocesamiento de todas las emociones que vamos aceptando como parte de esa culpa. Lleva un proceso. Te voy a mencionar algunas de las cosas que te pueden ayudar a ir resolviendo el sentimiento de culpa y te voy a dar un ejercicio grado terapéutico que te puede ayudar. Sin embargo, recuerda que no sustituye ninguna sesión individual ni ninguna intervención profesional que tenga que ver específicamente con este tema. Número 1. Si tú quieres empezar a resolver el tema de la culpa y la deuda en el vínculo con la madre, es importante primero que lo visibilices, que seas consciente de ello, ¿sí? Nos han enseñado que la madre que no debemos tener sentimientos negativos hacia nuestra madre, pero muchas veces el estar reprimiendo esto nos lleva a generar más y más de esa misma situación. No significa que tu madre sea una persona a la que tengas que despreciar, ni mucho menos, para nada, pero sí es muy importante visibilizar si el sentirte culpable hacia ella te genera enojo, rabia, frustración o impotencia. Es muy importante que lo hagas consciente, puedes escribirlo, puedes simplemente hablarlo frente al espejo, simplemente en una manera de hacerte consciente de que eso está. O por el contrario, ¿verdad? Asumir que en esa culpa que tú que sientes y que tal vez no has querido, has luchado contra sentirte culpable, que asumas también la tristeza que esto provoca, ¿sí? O la desesperanza que te provocó quizás ver a una mamá enojada contigo o una mamá con frustraciones en su vida y que eso también generó desesperanza en tu propia vida, una profunda tristeza de pensar por qué se vive de esta forma. Entonces es muy importante, número 1, que visibilicemos nuestras emociones, que las aceptemos y que podamos entender que no hay un sentimiento de revancha hacia tu madre, es decir, no es decir, ahora yo voy a hacer esto porque tú me hiciste sentir así. Muchas veces caemos en eso y eso también crea dolor, ¿sí? De lo que se trata es de que hay una emoción que no se ha liberado, hay experiencias dolorosas que la mejor forma que puedes sanarlas es visibilizándolas desde una visión adulta. ¿Qué significa una visión adulta? Cuando estamos muy en nuestra visión de niños, aunque tengamos 40 años, estamos en el de tú me hiciste o en el de yo fui culpable de esto. No, una visión adulta es decir, mira, sé que esto pasó,
sé que esto me provocó tal y tal y tal emoción, pero sé que ahora como adulto me tengo que hacer cargo de ellas y que ya hagas lo que haga mi madre o no haga, ya no depende de mí, depende de lo que yo haga para mí y de cómo yo ahora voy a soltar ese sentimiento. Número 2. Es muy importante que comprendamos que las situaciones que las personas viven están en función del nivel de conciencia que tienen, ¿sí? Y que están en función del nivel de recursos emocionales con los que han contado para vivir una experiencia. Entonces, algo que puede ayudar mucho y ayuda muchísimo a nivel del transgeneracional es agradecerles. Así es, ¿sí? Si lo que está generando esta culpa y esta deuda en el vínculo con la madre, yo te invito a que agradezcas a tus ancestras e incluyendo a tu madre de manera real, si es posible, decirle gracias por que viviste dolor, viviste sacrificio, quizás no querías ser mamá, quizás no fue fácil para ti asumir esto, vivir una relación así, etc. Pero ¿sabes qué? Yo te lo agradezco, porque gracias a ti he venido a la vida, ¿sí? Y gracias a tu sacrificio o a tu dolor, aunque no lo hayas sabido manejar hacia mí, gracias a eso yo estoy aquí. Entonces te reconozco. Y es el poder reconocer a una mamá que ha vivido muchas cosas, créeme que sana muchísimo. Si tú ya eres mamá, lo sabrás mejor que nadie, ¿verdad? Muchas veces no es que quieras lastimar a tus hijos, simplemente es tu no saber manejar las situaciones. Entonces, que te agradezcan que has vivido todo eso, creo que es una de las cosas que te puede ayudar muchísimo, muchísimo a ti, a ella, a saber que muchas veces las mujeres en la antigüedad sufrían muchas cosas y no podían decir no, ¿sí? Y decirles gracias, hoy estamos aquí gracias a ti, ayuda. Y número 3, es muy importante que para empezar a resolver el sentimiento de culpa, te puedas dar la oportunidad de preguntarte, ¿qué pasaría si yo no siento esto? ¿Qué pasaría si yo no me siento en deuda? ¿Sí? Tenemos que aprender a crear nuevos escenarios en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que aprender también nosotros mismos a agradecer el bienestar que sí tenemos, que podemos agradecer las oportunidades que tenemos, porque algo que pasa con la culpa y la deuda es que se vuelve adictivo y las vamos transfiriendo a otras áreas de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos vamos volviendo agradecidos, nos vamos volviendo personas que nos vamos sintiendo merecedores, vamos diciendo, mira, o sea que sí puedo recibirlo. Entonces te invito también a que aprendas a disfrutar de la vida, aprendas a agradecer lo que sí has podido vivir, incluso lo hagas honrando a tu madre y honrando a tus ancestros. Decirles, ahora yo me estoy permitiendo vivir esto gracias quizás a que ustedes vivieron dolor, pero el que yo lo viva da nuevas posibilidades para nuestros descendencia que pueda entender que la vida también es gozo y es alegría. Bueno, vamos a hacer el ejercicio grado terapéutico para ir poco a poco desvinculándonos a nivel también del sistema nervioso de estos sentimientos. Bueno, para este ejercicio vas a necesitar algún tiempo para hacerlo, no lo hagas solo por hacerlo, ¿sí? Porque vamos a trabajar en tres niveles de las circunstancias: las emociones, las creencias y la nueva visión o la nueva perspectiva que tienes una vez que esto ya no existiera, ¿sí? Primer punto es hacer una revisión, ¿sí? Hazte la pregunta, ¿siento culpa de estar mejor que mi madre en las relaciones, en el dinero, en su vida, en la vida, etcétera? La primera pregunta, ¿siento culpa? ¿O siento como de, ay, ¿cómo voy a tenerlo y la otra persona no? Cuando te contestes esa pregunta, entonces te vas a empezar a dar cuenta si hay ese sentimiento. Otra pregunta que te puedes hacer es de,
Decir, siempre que siento que voy a tener algo bueno en mi vida, hay un sentimiento como de no lo debes de tener, cómo crees, etcétera. Y pregúntate, ¿este sentimiento me recuerda a algún momento en mi vida con mi madre? Como te menciono, esa culpa puede no ser muy consciente, así es que vas a necesitar hacer una exploración de eso. Y número 3, si tú dices, siento como ese sentimiento de culpa, ¿qué experiencias puedo recordar que me lo hacían sentir? Cuando yo era niña, cuando yo era niño, cuando yo vivía esto, cuando vivía lo otro, cuando mi madre me decía tal cosa. Entonces, cuando has respondido estas 3 preguntas, quiero invitarte a que veas cuáles son las emociones principales. Sentía tristeza, sentía un nudo en el estómago, sentía como una sensación de que se me ponía la cara roja, ¿sí? Sentía vergüenza, sentía miedo, sentía tristeza, sentía mucho también del síndrome del impostor, viene de este sentimiento de culpa. Entonces, es muy importante definirlo a nivel físico, a nivel psicológico, es decir, tenía la emoción de tristeza o siento la emoción de vergüenza o simplemente culpa y la siento en el estómago, la siento en la cara, la siento en mis manos, la siento en qué parte de tu cuerpo la sientes. Número 3, es muy importante que digas, una vez que has detectado esos sentimientos y esas sensaciones corporales, ¿qué creencias generaste a partir de eso? Yo no debo tener mucho, yo no puedo avanzar porque si no siento que algo me puede pasar, es peligroso sentirme bien. Creencias es cómo percibo yo la vida. Entonces puedes enumerarlas, ¿sí? Darte cuenta qué sientes con cada una de ellas. Y número 3, una vez que si yo no sintiera esto, ¿qué podría surgir en mi vida? Pues si yo no sintiera esta culpa, creo que me podría relacionar mejor, creo que podría avanzar sin tener miedo a que algo me suceda, siento que podría mejorar en tal área, porque también tenemos que ver qué pasaría cuando eso ya no exista. Es como cuando tú tienes una deuda en el banco y el día que la logras pagar, así literalmente dices, ya, me descargué, me quité una culpa, ahora ese dinero lo puedo usar para ahorrar, ahora ese dinero lo puedo usar para irme de viaje, etcétera, ¿no? Entonces, esas 3 áreas. Muy bien. El ejercicio terapéutico que vamos a utilizar es el tapping. Seguramente esta técnica ya la conoces y si nunca la has visto, ve alguno de mis videos donde la he usado y te voy a enseñar cómo tienes que trabajarla en 3 niveles. Es la emoción, ¿sí? En este caso, para que el video no se haga tan largo y porque muchísimas circunstancias son muy particulares, solo te voy a enseñar la técnica y te invito a que hagas varias rondas con esa emoción, varias rondas con una creencia en particular y varias rondas con una cuestión positiva, ¿sí? Vamos a iniciar. Para el tapping, los puntos que se tocan son primero el punto de karate, ¿sí? En este caso es un tapping clásico, entonces vamos a utilizar golpecitos en las cejas, al rabillo de los ojos, bajo la nariz, bajo los labios, bajo la clavícula, bajo la axila, más o menos a la altura de donde cae el dedo pequeño. Si eres mujer, a la mitad de los senos, aquí. Si eres hombre, más o menos donde están las tetillas, abajo, que es el punto de pulmón, y en cada uno de los dedos así, ¿sí? Este no se toca, este se toca, aquí, que es el punto de gama, y una vez que llegues ahí, vamos a hacer, en este caso te voy a invitar a que hagas un reprocesamiento muy fácil, que es el de mariposa, que ya lo has visto también en otros de mis canales. Al final haremos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vas a hacer varias rondas.
te sugiero que si tú quieres explorar esto, vengas a una consulta individual, por supuesto, porque ahí te puedo apoyar de mejor forma. Pero espero que estos ejercicios te vayan ayudando poco a poco a ir desbloqueando esta área. Entonces vamos a imaginar que es una persona que se ha hecho consciente de todo ese sentimiento de culpa que tiene hacia la mamá, ¿sí? Te voy a poner la historia de una mujer que ha limitado mucho su vida porque siente que su madre coartó su vida por ella, ¿sí? Y que su madre en todo su coraje la hizo responsable y le dijo inconscientemente, ahora tú vas a tener que asumir todo este dolor que yo tengo y entonces te voy a hacer que tú te hagas cargo de mí, de mis dolores, de mis traumas y de todo. Entonces esta mujer ha podido ya entender eso y decir, ¿dónde se siente esa culpa? ¿Sí? Ese sentimiento de culpa, de decir, lo siento en el estómago, o sea, siento y en el pecho, siento como algo que me atrapa, algo que me hace sentir que yo no puedo avanzar porque tengo esa culpa que mi madre me ha endilgado. Y ese sentimiento está en el estómago, ¿sí? Y es un sentimiento de opresión. Entonces esta persona va a decir así, aunque siento este sentimiento de opresión, siento como algo de lo cual no me puedo zafar, ¿sí? Esto se siente en mi estómago, se siente que me debilita, se siente como algo que no me deja ser yo misma, me amo y me acepto completa y profundamente. ¿Te diste cuenta que nombré todas las emociones que esta persona vivió, tal como las vive? Bueno, aquí un punto muy importante va a ser es que tú generes algo que se le llama imagen diana. ¿Qué es una imagen diana? Es la imagen que todo eso te genera. Si yo le pediría a esta mujer que cerrara sus ojos y me dijera qué imagen tiene de todo eso que está viviendo, ella puede decir, es como sentirme atrapada en un hoyo y todo eso se siente en mi estómago, ¿sí? Luego entonces yo voy a decir, del 0 al 10, ¿cuánto eso me hace sentir esto? Me hace sentir culpa del 0 al 10, esta emoción de sentirme atrapada y en un hueco en el estómago. Me hace sentir un 8. Entonces esta persona va a hacer varias rondas para que esto se mitigue. Entonces diríamos, aunque me siento como en un hoyo, siento que todo esto me genera culpa y siento que toda esta culpa me detiene a ser yo misma, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque me siento en un hoyo, me siento que todo esto me limita, me siento con mucha rabia también porque esto me limita, me amo y me acepto completa y profundamente. Nuevamente, aunque estoy sintiendo que todo esto me limita, me siento como en un hoyo, siento coraje también del por qué estoy viviendo esto, me amo y me acepto completa y profundamente. Ahora hará rondas en su cuerpo para conectar. Esta imagen diana es muy importante tenerla en mente. Esta imagen del hoyo, esta sensación en el estómago y este sentimiento de culpa y de coraje. Entonces dirá, aunque siento todo este coraje, me siento como en un hoyo, siento que le debo todo, siento que yo no puedo soltar esta culpa, me enoja muchísimo, siento que nada de esto lo merezco, pero me siento que no puedo salir de esta situación. Esta situación es muy atrapante, me siento en un hoyo, siento que le debo todo, siento que veo a mi madre culpándome de esto, siento que me ha hecho responsable, siento que yo no puedo salir de esto, aún así, esto es muy importante decirlo aquí, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. Y a continuación haces mariposa y dices, aunque estoy sintiendo todo sentirme en un hoyo, sentirme culpable, sentirme que estoy atrapada, que no puedo salir, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Este es solo un protocolo clásico, pero lo puedes volver a repetir y si te das cuenta, yo voy mencionando de distintas formas las circunstancias. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es ir siguiendo la emoción,
¿sí? No es repetitivo como loro. No te recomiendo que lo hagas así. Tiene sus pasos y sus momentos. Si esta emoción ha cambiado, si ha desaparecido, te sugiero que ahora hagas una ronda simplemente diciendo, ahora me siento bien, creo que lo puedo soltar, creo que es posible salir adelante, creo que esto merece que yo trabaje sobre este punto, ahora me doy cuenta que es posible, ya no siento tanto enojo, ahora me doy el permiso de resolverlo de manera efectiva, creo que esto es posible salir, creo que mi madre no tenía ninguna razón de decírmelo, ya no siento tanto enojo, me siento mejor, siento que es posible y ahora lo hago. Estoy lista para resolver esto, ¿sí? Es una ronda donde te puedas sentir mucho más conectada con las posibilidades. Una vez que hayas hecho eso y hayas disminuido, en otra sesión, contigo mismo, si así lo quieres, trabaja la creencia. Aunque he creído, ¿sí?, que yo no podía avanzar porque no me lo merecía, me amo y me acepto completa y profundamente. Y harás el mismo protocolo. Y si eso ha disminuido, puedes empezar a hacer en otro momento creencias positivas. Merezco salir adelante, sé que a pesar de todo lo que me ha pasado, logro ser feliz, agradezco el estar contenta, agradezco lo que tengo pareja, me ama y lo amo, tengo unos hijos que me quieren, sé que puedo salir adelante, sé que ahora puedo tener mejores recursos, porque sé que no tengo ninguna deuda con nada ni con nadie, sé que la vida me ama, sé que yo quiero a mi madre y mi madre me quiere, ¿sí? Sé que puedo salir adelante y todo estará bien. Si te das cuenta, son 3 momentos. Entonces, sé que es un tema muy profundo y que en un video de YouTube es difícil resolverlo, pero espero que esto te empiece a dar mucha luz, perdón, para soltar la culpa y la deuda en la relación y en el vínculo con la madre. Fue un gusto haberte servido. Soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Morenani, y si quieres consultas individuales, únete a mi comunidad El Amor de Mamá, donde te subo sobre mis próximas actividades y cursos. Hasta la próxima.